Los puertorriqueños y las puertorriqueñas sabemos bastante de tormentas y huracanes. Ahora les voy a hacer una pregunta. Si tuvieras que pasar una tormenta a la intemperie, afuera, sin protección, y te dieran a escoger una sola persona para que te acompañe, ¿a quién escogerías? A ver, piénsalo. Te voy a dar unos segundos. ¿A quién escogerías? Pero te voy a ayudar. Te voy a ayudar a determinar qué características estás buscando. ¿Qué características buscarías en esa persona que te acompaña? A mí se me ocurren unas características particulares para escoger la persona ideal para que nos acompañe en situaciones de peligro. Les voy a compartir 3 características que me parecen importantísimas. Se las voy a compartir en el orden que yo creo que yo personalmente las consideraría. Primero, la primera característica sería que sea una persona confiable. Confianza sería mi primera característica. La persona tiene que ser de nuestra entera confianza. Las personas se ganan su confianza por su carácter moral, por su fidelidad, por su sentido de responsabilidad, su honradez, su manera de actuar. Y es probable que existan personas muy fuertes físicamente, con más capaces, con más recursos, pero que no necesariamente nos inspiran confianza. La segunda característica que para mí es muy importante es que la persona sea resourceful, dicen por ahí en inglés. Eso quiere decir que la persona tenga muchos recursos, que la persona pueda tener diversidad de recursos, tanto emocionales como físicos, materiales, intelectuales. ¿Ok? Que sea una persona que sea capaz de sacarse de la manga una solución para cualquier problema. Tercero, una persona fuerte. O sea, una de las características, pienso yo, que debe ser la fortaleza. O sea, la confianza, los recursos y la fortaleza. La persona que nos acompañe en la tormenta no puede ser más frágil que usted. ¿Qué pasa si la persona que usted escoge para que lo acompañe en un camino peligroso es una persona más frágil que usted? Que usted se va a convertir en el guardián de esa persona. Así que la persona debe ser fuerte porque tiene doble tarea: resistir él o ella los vientos de la tempestad y también brindarme ayuda. ¿Ok? Pero esa fortaleza no solo tiene que ser física, o sea, no debe ser solamente una persona fuerte físicamente, sino que debe ser una persona de una gran fortaleza emocional y espiritual. Muchos y muchas de nosotros enfrentamos nuestras tempestades poniendo nuestra confianza en la gente equivocada, porque no hacemos este ejercicio de evaluar las competencias de las personas que nos acompañan o que nos aconsejan en nuestros momentos de dificultad. Y no porque las personas que nos acompañan en la vida sean malas, eso no tiene nada que ver. Muchas veces nos acompaña en nuestras dificultades gente maravillosa, sino porque no todo el mundo está capacitado o capacitada para acompañarnos o aconsejarnos en los momentos de crisis. Y eso mismo pasa en la dimensión espiritual. En nuestros momentos de crisis nos acercamos a iglesias, a religiosos, a mentores, a líderes, a conceptos y entendimientos de Dios que no son saludables. Y en lugar de ayudarnos, nos confunden más o nos exponen a mayores peligros espirituales, emocionales y a veces hasta físicos. Los salmistas son un ejemplo claro de la búsqueda del ser humano de esa compañía para enfrentar los caminos peligrosos de la vida. La vida del hombre
y de la mujer de la antigüedad bíblica se daba en el contexto de desierto. Eso la mayoría de nosotros lo sabemos. Y el desierto estaba lleno de peligros. Y era tan sencillo como decir, yo confío en Dios que me acompaña. Porque en la antigüedad se creían muchos dioses y cada dios tenía su templo, sus sacerdotes, sus seguidores. Y en ese contexto sincretista e interreligioso, ahí nos escribe el salmista. Una persona que está atravesando por caminos de riesgo, de amenaza, de peligro de muerte. Y él no dice, Dios es mi pastor, nada me faltará. Es más, hay traducciones que dicen el Señor es mi pastor. Eso no es lo que dice el texto en hebreo. El texto en hebreo dice Yahvé es mi pastor. Así que el salmista abre el salmo identificando a Dios. ¿Quién me va a acompañar en este camino peligroso? ¿Quién le va a acompañar en este camino, en ese camino peligroso? ¿En quién el salmista va a poner su confianza? Si el Salmo 23 fue escrito por David, entonces estaríamos hablando de que David tiene que distinguir entre Yahvé y los dioses cananeos, los Baales. Si el Salmo fue escrito acerca de David, hablando de o relatando lo que David decía, lo que David cantaba, lo que a David le sucedía, entonces pudo haber sido escrito en tiempos del exilio a Babilonia o posexílicos. Eso lo que implica es que los dioses en quienes se creía en esa época o en esas regiones, en esas áreas de Mesopotamia, serían los dioses babilónicos, asirios o persas. Así que estaríamos hablando de que hay que distinguir a Yahvé de Marduk, Anu, Asur y muchos otros. Por eso el salmista tiene que comenzar el salmo, el cántico, la liturgia, el relato, la poesía diciendo Yahvé. La primera palabra del salmo, Yahvé. Ay, qué dulce y qué espectacular se siente decir Yahvé. Yahvé. Quien acompaña al salmista no es Marduk, no es Anu, no es Asur, es Yahvé. Hermano y hermana, ¿quién te acompaña a ti? ¿Quién te acompaña a ti en momentos difíciles? ¿Dónde está puesta tu confianza en momentos de tempestad? Y usted me podrá decir, ay pastora, eso no nos aplica. Yo soy cristiano. A mí me acompaña Cristo. Fantástico. Pero usted sabe lo que pasa con una respuesta como esa. Que en nuestra vida, en nuestros medios, en nuestra sociedad, en nuestra libertad y diversidad religiosa hay muchos Cristos. Está el Cristo de la prosperidad, está el Cristo de la victoria, está el Cristo de los agoreros que andan brincando de iglesia en iglesia buscando profecía, que le digan qué dice el Señor. Y hemos acomodado a Dios a nuestras preferencias y hemos utilizado a Dios en muchas ocasiones para legitimar lo que creemos, pensamos y queremos obtener. Y eso, hermanos y hermanas, nos va a crear un problema porque eso lo que implica es que ese es el Dios que nos va a acompañar en el camino. Ese es el Dios que nos va a acompañar cuando las cosas no están bien, cuando hay tormenta, cuando hay tempestad, cuando hay enfermedad, cuando hay crisis.
Y en esta vida, no se me asuste, ni se vaya, pero en esta vida no siempre habrá victoria. Hay unas victorias reservadas para la eternidad, como lo es la victoria sobre la muerte. Cristo venció la muerte como un anticipo de lo que vendrá. No es para que nosotros nos aferremos a este mundo, es para que pongamos nuestra confianza, para que pongamos nuestra mirada en Él, quien venció y nos hará vencer la muerte para la vida eterna. Así que un día moriremos, mis hermanos y mis hermanas, pero moriremos para volver a nacer a la vida eterna. Los Cristos de la prosperidad también representan para nosotros un serio problema, porque para Dios la prosperidad no es lo mismo que para nosotros. Para Dios la prosperidad no es tener más de lo que necesitamos, sino que nuestra prosperidad está en confiar en el Dios que es nuestra provisión diaria. Mire, si usted no me cree, remóntese a Éxodo y vaya al relato del maná en el desierto. Cómo las personas que agrupaban y guardaban el maná para el otro día, cuando lo iban a buscar, el maná tenía gusanos. Porque Dios les decía que Él iba a hacer su provisión y ellos tenían que confiar que Dios iba a hacer su provisión diaria y que les iba a dar lo que necesitaban. Si aún así usted no me cree, vaya entonces al Nuevo Testamento y remóntese a las enseñanzas de Jesús de cómo orar. Y en la oración del Padre Nuestro, que nosotros le llamamos Padre Nuestro, usted va a encontrar que Jesús dice que oremos por el pan nuestro de cada día. La provisión de cada día. El Dios que nos provee cada día nuestra necesidad es el Dios de la prosperidad. Por eso el salmista tiene que ser claro y tiene que ser específico. Yahvé es mi pastor y nada me faltará y nada voy a necesitar. Yahvé lo es todo. En Yahvé lo tenemos todo. Si tenemos a Yahvé, no hay que buscar fuera de ahí. No tenemos que acudir a otros sacerdotes, a otros templos, a otros consejeros, a otros dioses. El salmista no se conforma en mencionar quién es Dios, quién es su compañero de desierto, quién es su compañero en el momento difícil, en el momento de caminar senderos oscuros y de muerte, sino que nos habla de su carácter y nos explica quién es y cómo es. ¿Y usted sabe cómo lo explica? Yahvé es mi pastor. ¿Cuál es tu Dios? ¿Y quién es Dios para ti? ¿Cuál es el carácter de Dios que te acompaña en el momento de tu dificultad? ¿Quién te acompaña en momentos difíciles? El desenlace de nuestros momentos difíciles, de nuestros momentos de prueba, va a depender de quién hayamos escogido para que nos acompañe. No hay pastor sin ovejas y las ovejas no están a salvo sin su pastor. El pastor guía a su rebaño, da la vida por él, protege, le provee, le sana, le corrige, le enrumba en la dirección correcta. Y todo esto lo hace desde la realidad de la vida de sus ovejas. Mire, el contexto de las ovejas es como el nuestro. No siempre están en terreno de abundancia y de seguridad.
Por el contrario, a veces es desierto, es amenaza de personas que te quieren hacer daño, de personas que te quieren robar, que te quieren confundir, destruir. A veces es caminar en la tormenta y la tempestad. A veces es enfermarte, que tu vida sea amenazada de muerte. El pastor está ahí sin condiciones para una oveja frágil, temerosa, a veces desorientada y vulnerable. Así somos nosotros. ¿En cuántas ocasiones no hemos estado o no nos hemos sentido frágiles, vulnerables, desprotegidos, azotados por tempestades que no podemos controlar? Cuando nos hacemos frágiles, vulnerables, como las ovejas, cuando reconocemos que en el cuidado de Dios está nuestra seguridad, el Señor, pero no cualquier Señor, Yahvé, el Dios de Israel. ¿Y usted sabe quién es Yahvé? Yahvé es el Dios que inclina su oído, que mira, que nos oye clamar y pedir ayuda y actúa y decide relacionarse con su creación y decir: yo voy a liberar a mi pueblo. Yo voy a relacionarme con mi pueblo para hacerles bien. Ese es Yahvé. Y por eso es importante nombrarlo por su nombre. No es cualquier Dios. No es el Dios que nos hemos inventado. No es el Dios que nos han vendido. Es Yahvé. El único, yo soy el que soy. Y el Señor, no cualquier Señor, Yahvé, como buen pastor, nos acompaña en nuestra travesía peligrosa y nos garantiza que no nos faltará nada. Que tu fragilidad y vulnerabilidad como de oveja se conviertan en tu principal recurso de sabiduría para poner tu vida en las manos de Dios, que te conducirá a pastos suaves y a aguas tranquilas. Deja que el Señor sea tu pastor y yo te garantizo que nada te faltará.